Luis Alberto Ruiz es abogado constitucionalista. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Luis Alberto, doctor? Ramón, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Un gusto saludarle. ¿Por qué cree que la Asamblea Legislativa está tardando en rechazar la sentencia constitucional 0770? Sobre todo después del acuerdo político del pasado lunes en el Tribunal Supremo Electoral. Por dos sencillas razones, Ramón. Porque la Asamblea Legislativa no está por encima de la Constitución Política del Estado, solamente una Asamblea Constituyente. Y por supuesto, porque una ley nunca va a estar por encima de la Constitución. Pero además, ese acuerdo político, el que usted muy bien hace referencia, es un acuerdo político, y un acuerdo político no puede estar por encima de la Constitución, y menos ser un acuerdo político por el desacato. No podrá gustarnos a absolutamente nadie. Particularmente, estoy en absoluto desacuerdo en la autoprórroga, ya que la autoprórroga genera un pésimo precedente. Bueno, ya tuvimos un antecedente, Ramón, de autoprórroga en el 2019. No solamente se autoprorrogaron estos actuales autoridades judiciales, ¿verdad?, sino la expresidenta Áñez, un año, senadores todos, diputados, gobernadores, asambleístas, alcaldes, concejales, un año de autoprórroga. Entonces, por supuesto, estos precedentes inconstitucionales y funestos han sido mal copiados por el Tribunal Constitucional, especialmente una sala cuarta que está haciendo una pederastía constitucional. No nos olvidemos que nuestra Constitución Política del Estado tiene escasamente 15 años, Ramón, y por supuesto ya ha sido vulnerada y violada por múltiples oportunidades por esa sala cuarta. Por lo que usted me está diciendo, el concepto de pederastía constitucional me parece lapidario y brutal para definir los fallos del Tribunal Constitucional y en particular de esa sala cuarta de autoprorrogados. ¿Considera usted que hay otro tipo de intereses detrás de ellos? ¿Intereses políticos muy potentes? Sí, mire, aquí se juntan los intereses personales con los intereses políticos de muchos. Cuando digo los intereses personales, por supuesto, de ellos de mantenerse en el poder, puesto que no están administrando justicia, sino una cartera delictiva, están administrando delito. Eso es algo importante a notar. ¿Por qué? Porque la población litigante, el mundo litigante, sabe que para acceder a la justicia tienes que tener una billetera muy ampulosa, ¿verdad? Y eso súmele los intereses oprobiosos de la parte política, ¿verdad? Que pueden estar pensando o pueden estar forzando a que, por supuesto, este momento, esta crisis política genere algo que no se está viendo, Ramón, en el fondo, que es la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque en este momento los vocales del Tribunal Supremo Electoral estaban hasta el día de ayer en una disyuntiva donde decían, ¿verdad? O nos incluyen a la 044, juicio de responsabilidades para altas autoridades, presidente, vicepresidente, altos magistrados y fiscal general. Ellos también querían ingresar. Entonces, por supuesto, al entrar en un incumplimiento al 203 de la Constitución Política del Estado, que dice que todas las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio y vinculante, y si no te remites al 179 del Código Penal, que castiga y sanciona con de 2 a 6 años de prisión a quienes incumpliesen estos fallos, se vieron en la obligación de decir, sí, vamos a cumplir en parte. Pero ahí entramos a algo, ¿cumplir en parte? El Tribunal Supremo Electoral, su mandato constitucional es llevar adelante unas elecciones no en parte, en la totalidad. Claro. Es como que digamos el día de mañana vamos a elegir presidente y no vicepresidente. En parte. Porque hay un fallo, claro, es en parte. Es una sala constitucional, ¿me entiende?, que está legislando en positivo y está creando sentencias jurídicas amorfas, anómalas, que se están convirtiendo en una costumbre en el país y al parecer, por supuesto, nos están llevando a una nueva constitución política del Estado escrita a partir de dos ciudadanos de apellido Espada y Hurtado. El uno Espada, porque tiene la espada, como su apellido lo dice, bueno. por encima de la constitución política del Estado y de la democracia. Y el otro de apellido Hurtado, que nos está hurtando la democracia y, por supuesto, el Estado constitucional de derecho, Ramón. Es gravísimo lo que estamos transitando. Estas asociaciones que usted hace hay que tomarlas con humor dentro de lo tremendamente dramático que es. ¿Por qué es dramático? Bueno, porque estamos viendo que los llamados a defender la Constitución hacen una lectura aviesa, abyecta, perversa de la Constitución y fallan en consecuencia. Ese es el drama. Pero pues,
La sala cuarta se ha convertido, y lo vamos a seguir tomando con humor, para que, y hablando Sí, no, en está facilito, para que la perfecto, me gente gusta no el se, tono, me gusta el tono. para que la gente no nos pueda entender, se ha convertido en una sastrería, donde te hacen todo a medida. ¿Pero a medida de quién? Ay. Hay que preguntarse quién es el cliente. El cliente es la Asamblea Legislativa, es el Poder Ejecutivo. Ellos mismos son también confeccionistas y clientes, porque también se hacen sacos a medida. Hacen caer parte de las elecciones judiciales en Tarija, ¿verdad? Del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo en Beni y Pando, y se van acomodando, van costurando a medida, ¿verdad? Las elecciones, ¿para qué? ¿Quiénes son los directos beneficiarios? Ellos. Entonces, ¿sabe qué, Ramón? Sí. Ya saliendo de tratarlo, de tomar esto con humor, que no es el caso, estamos caminando senderos oscuros donde la democracia del país está en peligro, a partir de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional. Y por supuesto, nadie se anima a decirles nada. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente se han convertido en una republiqueta inconstitucional en el Tribunal Constitucional. Es un suprapoder que además dice al poder político lo que se va a hacer. Claro, lo que no puedes hacer por la fuerza pública, lo haces por la fuerza constitucional. ¿Y qué es lo peor? Que todas las bolivianas y bolivianos estamos obligados a obedecer. Y si no, tenemos un riesgo de que nos procesen de entre 2 a 6 años. Ahora, usted me dirá, entonces es imperativo que haya unas elecciones judiciales. Volvemos al inicio, epistemología. Claro, vamos a tener que decidir, entonces, si vamos a elecciones judiciales con estos actuales precandidatos, los candidatos, no nos olvidemos que del departamento del Beni había un candidato que daba gracias a Dios, ¿se acuerda usted, Ramón? Y decía, perfectamente. Dios, gracias. Y había una senadora que le decía la pregunta cera, que se agarraba la oreja, la ve, la nariz, ¿verdad? Entonces parecía un cine mudo, más o menos lo que hacían, pero bueno, el candidato terminó sacando 100 hasta que la senadora es descubierta. Y muchos candidatos, precandidatos así, muy buenos deben haber, muy buenas deben haber, pero son muy pocos. Estamos cambiando, ni siquiera las 26 autoridades, 26 personas componen ciudadanas, el órgano judicial. De esos 26 vamos a cambiar aproximadamente, ni siquiera la mitad, no podríamos llegar a 14, 15, 12 vamos a cambiar. De esos 12 van a ser minoría en los diferentes tribunales del órgano. ¿Eso qué quiere decir? La mayoría, seguramente es la mayoría donde se han perjudicado estas elecciones, donde se han cercenado estas elecciones que tienen que ser en un solo acto. Seguramente se están quedando para hacer las mayorías que tomen decisión en esos tribunales. Escuche lo peligroso que estoy diciendo. No va a servir de nada que vayamos a cambiar y elegir cuando ya la mayoría se está quedando en función y en ejercicio. Eso quiere decir que este ruedo inconstitucional, a partir del Tribunal Constitucional, va a continuar, Ramón. Luis Alberto, Tawichi, uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, ha dicho textualmente: los partidos políticos nos han abandonado. Esta situación de abandono se puede traducir en una situación de indefensión del Tribunal Supremo Electoral que pueda derivar y arriesgar el desarrollo de las elecciones judiciales al no tener un apoyo manifiesto de la Asamblea Legislativa. Vuelvo a mi primera pregunta, que usted ha respondido con mucha coherencia, muy bien, desde el jurista, desde el experto, desde el analista, pero también vámonos al apartado político. Desde ese punto de vista, ¿están en riesgo las elecciones judiciales? Sí están en riesgo, pero no por los partidos políticos, Okay. Por la misma responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por qué digo esto? El Tribunal Supremo Electoral, cuando decide jugar como un partido político más y decide comenzar a llamar a los partidos políticos para tomar decisiones políticas que no le incumben al Tribunal Supremo Electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral tiene su mandato en la Constitución Política del Estado, Ramón, y le dice: señores, ustedes son los únicos que pueden llamar elecciones y la única autoridad máxima en cuanto a elecciones. Nadie puede parar su mandato. Resulta que una sala cuarta lo paró. Perfecto. En eso entonces el Tribunal Supremo Electoral dice: ¿qué hacemos? Lo que debieron hacer es no recurrir a la Asamblea Legislativa. Repito y reitero, así salga una ley de la Asamblea Legislativa, esta va a ser demandada de inconstitucionalidad.
¿Por qué? Porque el mandato del Tribunal Supremo Electoral está en la Constitución Política del Estado, en lo político. Cuando el Tribunal Supremo Electoral convoca a partidos sin representación parlamentaria, tienen que ir. Es como que usted sea jugador de fútbol y el árbitro les diga, vengan aquí a la cancha, ¿usted va a ir o no va a ir? Tiene que ir, pues, porque si no, o le sacan amarilla o le sacan roja. Lo mismo el Tribunal Supremo Electoral obliga a todos los partidos políticos que estén presentes para pretender que, Ramón, ser incluidos, y por boca del vocal Tawichi, a las 044, repito y reitero, juicio de responsabilidades. Pero ¿por qué pide esto el Tribunal Supremo Electoral? Ante una sentencia constitucional que le dice paramos las elecciones. ¿Cuál era el fin del Tribunal Supremo Electoral que estén todos los partidos políticos? Que los partidos políticos le digan, sí, nosotros vamos a sacar una ley, por último los vamos a procesar a los del Tribunal Constitucional y vamos a decir que ellos hagan las elecciones como tienen que ser con todos los candidatos. Eso no va a ocurrir, porque políticamente, más allá de que el Tribunal Supremo Electoral se haya equivocado, la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional ya tomó una decisión política también, jurídica y política. Jurídica, de que pueden haber razones de fundamento constitucional que sí las tengan, pero política, ¿por qué? Porque los directos beneficiarios también son ellos, ¿no? Los de la Sala Cuarta. ¿En qué se benefician? ¿En continuar medrando en el poder? ¿En eso? Por supuesto, por lo menos hasta el 2027. Yo, sinceramente, no creo que ese sea el tema de fondo. A ver, que ellos se queden o no, es otra cosa. ¿Qué hay detrás de ello? Porque alguien los está presionando. Que si ellos se quedan, Ramón, claro, vamos. Ellos se quedan, usted tiene un poder judicial, el mismo estilo que Venezuela, un poder judicial pero que va a ir sentando las bases para que un poder político se mantenga en el poder de manera indefinida. Es decir, ¿al gobierno le interesa que continúen los autoprorrogados para continuar en el poder y tirar lo más lejos posible la pelota de unas eventuales, de unas no eventuales, sino seguras elecciones nacionales que ya tienen fecha para convocatoria? Mientras no termine la disputa del gobierno versus Evo Morales, por supuesto, ese es el interés político. Ahí está. Ese es el interés político. ¿Por qué? Porque aún no se ha definido quién ha ganado en esta disputa política. ¿Por qué? Porque imagínese usted también, y aquí vamos a entrar a analizar algo súper bonito políticamente hablando. Muy bien. El expresidente Mesa dice que se desconoce la sentencia, o no es una sentencia constitucional, ¿verdad? El auto constitucional 770, y por supuesto, más bien del lado de Evo Morales, no salió nadie a decir, entonces nosotros también vamos a desconocer las sentencias constitucionales. Ante ese error del expresidente Carlos Mesa, sale el presidente Hassan Teufel y dice, un minuto, nosotros sí vamos a basarnos en la sentencia constitucional 1010, quebrado 2023, porque ahí sí eran constitucionales. ¿Se imaginan el ruedo que nos están metiendo? El presidente Mesa dice, sí reconocemos, el Tribunal Supremo sale a aclarar que sí eran constitucionales el 2023 y no el 2024. Estamos nosotros a punto de ingresar a un estado fallido. ¿Y por qué digo un estado fallido? Importantísimo además. Esto es durísimo. Porque el gobierno ha perdido control de parte del territorio en su determinado momento nacional. El control como en el Chapare. De acuerdo, ese es un momento político importantísimo en el país. Está tratando de recuperar, en una pelea de recuperar territorio o ganar sigla. Por ahí le voy a hacer una infidencia. Por ahí nos llegaron diferentes tipos de información. Si esto, de ser cierto esto, Ramón, es funesto. Realmente es funesto para el país, es funesto para la democracia. Sabe que estos dos señores del Tribunal Constitucional se habrían sentado con alguna autoridad del Ejecutivo y le habrían dicho, o nos autoprorrogamos o le damos la sigla a Evo Morales. ¿Qué tal ese chantaje? Es que esto es durísimo. Eso quiere decir que estamos en una pelea interna muy dura de un partido político, del partido político más grande que han tenido esas dos últimas décadas el país. Eso no hay que negarlo ni discutirlo. Fue, y en este momento territorialmente es el partido más grande e importante, pero un partido en disputa, que esa disputa llegó al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo Electoral, llegó a la calle y aún así no se define. ¿Y qué está en riesgo? La democracia, las elecciones generales, eso está en riesgo.
el panorama que usted presenta es casi apocalíptico. A mí lo que me preocupa y muchísimo, es la deriva de los acontecimientos. El rumor no es noticia, pero puede llegar a ser la antesala de la noticia. Hay el rumor bastante potente de que Holsten Teufel podría poner su cargo a disposición. Esto profundizaría mucho más la crisis del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Sabe, no solamente profundizaría la crisis del Tribunal Supremo Electoral, sino ahí sí, todo lo que estamos teorizando en este momento se va a ir cumpliendo y va a ser sentándose en bases de la realidad. Porque al no existen vocales del Tribunal Supremo Electoral suplentes en este momento, ¿verdad? Entonces, si renuncia el presidente Holsten Teufel, el cual le tengo un respeto profundo, es una institución el doctor, además duda, con mucha solvencia moral, el único que pudo sentar a los políticos y decirles, ¿saben qué, señores? A ver, nos portemos bien, que Bolivia esté en riesgo, la democracia está en riesgo. Sin desmerecer, por supuesto, a los demás vocales del Tribunal Supremo Electoral. Pero si renuncia el presidente del Tribunal Supremo Electoral, se vendrán una cadena de renuncias de vocales y automáticamente una cadena de autoprórrogas, que quede claro. Cadena de renuncias y cadena de autoprórrogas. Eso quiere decir que ni elecciones judiciales ni elecciones generales. Hay dos republiquetas, una en Sucre, en el Tribunal Constitucional, y otra en el Chapare. Usted ha dicho que es una pérdida de territorialidad. Has perdido territorialidad política y territorialidad jurídica. ¿Cómo se recompone esto? ¿Cómo se puede reestructurar? ¿Cómo se puede recuperar territorio? El Estado tiene los mecanismos a través de la Policía Nacional, tiene los mecanismos a través del Ministerio de Defensa, pero aquí hay un problema. Esta pelea no se está peleando contra cualquier ciudadano, se está peleando contra un hombre que come política, respira política, desayuna política, como es Evo Morales, y que si bien tiene una base reducida en este momento en el Chapare, es un hombre que sí entiende de política, que entendió su error la anterior vez de haber salido del país e irse a México. Le costó que le digan traidor, que nos abandonó. Entonces, en este momento, tienes a un ciudadano que está parapetado en un centro, por supuesto, donde tiene base social. ¿Qué hace el ejército en este momento? ¿Qué hace el gobierno? Saca un estado de excepción. ¿Y quién te dice que en medio de ese estado de excepción haya militares que aún respondan al expresidente Morales y le digan, ¿sabe qué, presidente Arce? Nosotros no vamos a disparar en contra del pueblo, porque seguramente habrá un enfrentamiento en el Chapare, y decidan decir, ¿saben qué? Y basta. Basta del MAS, basta de Arce, basta de Evo. No faltan esos militares que son soñadores del poder y, por supuesto, ir en contra de la constitución política del Estado, y podemos estar ingresando a un Estado militar. O sea, esta ruta aún está latente. Por eso es que el gobierno del presidente Arce no lanza el estado de excepción, y el presidente Arce decide ir con el Ministerio de Gobierno y con la policía a seguir desbloqueando, apoyándose en parte en la población y en la discursiva de Evo Morales, en contra de Evo Morales. Pero más allá de la recuperación de territorio, para no estar en el estado fallido, que ya de a poco se va normalizando, el problema está radicado en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo recuperas el Tribunal Constitucional? Porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en un suprapoder. A Evo Morales puede ingresar la policía, puede haber un operativo, lo pueden aprender, como ingresaron hoy a la casa del exministro Juan Ramón Quintana. Esos operativos se pueden dar, el Estado está para ello, para controlar. Pero ¿cómo te ingresas al Tribunal Constitucional? Ahí sí tendría que haber una voluntad política. ¿Y sabe qué? Puede haber esa voluntad política. La Constitución Política del Estado le da las atribuciones al presidente Luis Arce Catacora para que él pueda decir, basta, hasta aquí. ¿Saben qué, señores? Fuera todos ustedes. Entonces, y poner a las altas autoridades por decreto y decir, y en 3 meses, señores, elecciones para todos. Pero tampoco es la solución, Ramón. ¿Sabe qué? Necesariamente debemos repensar lo que estamos viviendo. Estos oprobiosos pensamientos tienen que ser erradicados de la democracia boliviana. ¿A través de qué? Sugiero y vengo sugiriendo hace más de un año que esto se podía haber acabado. Si nosotros hacemos una reforma parcial a la Constitución Política del Estado, en esta reforma parcial a la Constitución Política del Estado podemos poner todos estos puntos que están lacerando la democracia boliviana, que están en este momento convirtiendo Bolivia
no solamente el Chapare, sino Sucre a través del Tribunal Constitucional en escenarios de guerra, el uno en un escenario de guerra política en la calle y el otro en un escenario de guerra jurídica. No sé cuál es peor. Entonces, si nosotros entramos a esa reforma parcial de la Constitución Política del Estado, podemos hacer algo supremamente importante. A título de profundizar la democracia, nos han dicho que vayamos y elijamos autoridades judiciales. Es otra cosa que elegir diputados uninominales. Correcto. No nos vamos a mentir. Todos van a hacer su campaña política, regalan baldes, regalan poleras, bailan, besan, igual que un presidente, que un precandidato a la presidencia o a un diputado uninominal. Eso es verdad. ¿Por qué no volver la elección de estas altísimas autoridades como se eligió al fiscal general? En este momento la única autoridad constitucional que goza de constitucionalidad y legalidad y legitimidad es el fiscal general. No existen más autoridades legalmente constituidas en este país, más que el fiscal general. Entonces, si nosotros volvemos de elección de las altas autoridades judiciales a la Asamblea Legislativa, otorgar el Parlamento, y volvemos a hacer que esto sea vía mérito, que volvamos a la meritocracia, Ramón, la ciudadanía, la población, el derecho, el Estado constitucional de derecho y la democracia lo va a agradecer. Y ese debería ser el trabajo del Ejecutivo, del Legislativo y también de los autoprorrogados. Aquí hay un problema que tiene que ver con lo político, sin duda ninguna, con lo jurídico, pero sobre todo con lo moral. Y aquí está el tema de la autoridad moral. ¿Dónde está la autoridad moral del Tribunal Constitucional, por un lado? ¿Dónde está la autoridad moral del Tribunal Supremo Electoral? Usted habló de Holstein Teufel, pero cuidado, no todos están en ese mismo rango, en ese mismo rigor. No todos pueden ser medidos con la misma vara, meritocrática y moral. ¿Y dónde está la autoridad moral de los partidos políticos? Esa degradación moral de la sociedad boliviana se expresa en quienes nos representan. Y entonces la gente dice, ya no creemos en ellos, porque no son morales, son amorales, y ahí podemos poner Evo, jugando un poquito con las palabras. Evo es amorales, no es moral. Es una persona que no es moral, no diré que sea inmoral, pero es amoral, no tiene una moral, es un animal político, convenenciero y manipulador, y eso es real, no tiene moral. Y por otro lado, están los otros representantes políticos que usted ha retratado perfectamente. Carlos Mesa, Jorge Quiroga, los de siempre, que ya han perdido credibilidad entre la opinión pública. Y esto es muy profundo, porque dices, ¿a qué panorama nos podemos enfrentar cuando no hay moral, cuando no hay ley, no existe una administración proba de justicia, y el problema de degradación política deriva también en un problema de crisis económica? Resumen, crisis estructural del Estado boliviano. Doctor Ruiz, para ir cerrando. Absolutamente, una crisis total, estructural del Estado constitucional de derecho, que no es lo mismo que un Estado constitucional de derecho que un Estado de derecho constitucional. Ambas están perdidas en este momento o en grave riesgo de ser perdidas. Cuando usted hablaba de la moralidad, y también le sumaría la supuesta inmoralidad del expresidente Morales, el expresidente Morales se ha convertido, sabe que lamentablemente podía haber salido como uno de los presidentes más grandes del país, y está decidiendo él retirarse como el cáncer de la democracia boliviana, como el que no entiende Bolivia sin él. Y eso es triste, porque nadie va a negar los aportes que en su momento el expresidente Morales le hizo al país, esa clase social que se ha incluido. Hablar de república sin pensar en Estado plurinacional hoy día es imposible, Ramón, eso es imposible. Y esto el expresidente Morales no lo entiende. Cuando hablaba de Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, hay que hacer una diferencia. Jorge Tuto Quiroga no estuvo, para hablar en correcto, digámoslo así, en el Tribunal Supremo Electoral. Y Jorge Tuto Quiroga sí tuvo una contribución a la democracia, y fue la opinión consultiva 28-21, la que da lugar a la sentencia constitucional 10-10/2023, ya que a través del amicus curiae, Jorge Tuto Quiroga comienza a viajar por el mundo y convence a Iván Duque, expresidente de Colombia, ¿verdad?, para que él firme el amicus curiae y eso vaya a la CIDH, y la CIDH le dice al Tribunal Constitucional y le dice a Evo Morales, señor, ser reelecto no es su derecho humano, porque todo esto comienza con la sed de poder de Evo Morales volver al poder. Desde ese momento Evo Morales decide,
hacerle la vida a cuadritos a su compañero de partido, a quien él puso de candidato a la presidencia. Luis Arce Catacora no es del MNR, no es del ADN, no es del MIR, es un candidato del movimiento al socialismo y es presidente por el movimiento al socialismo. Pero esa sed de poder del expresidente Morales nos está llevando. ¿Qué le hemos hecho nosotros? ¿Qué le hice? ¿Qué le hizo usted? ¿Qué le hice yo? ¿Qué le hizo mi familia? ¿Qué le hizo la familia que nos están viendo? No pueden ya comprar, el dinero no alcanza, más allá de la crisis económica, no hay diésel, no hay combustible. Se han perdido más de 500 millones de dólares en poder sembrar soya en el oriente boliviano. Estamos viviendo quizás gracias, mire, él instaura el Estado plurinacional y él lo está matando. Esa frase, como corolario, como resumen, es tan lapidaria como contundente. Muchas gracias, doctor Ruiz. Un placer. Encantado. Un placer, Ramón. Encantado. Un gusto estar con usted.